Y cuando llegó la 146 noche, cuento de la oca, el pavo real y la pava real, he llegado a saber, oh rey afortunado, que había en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad y el momento, un pavo real muy aficionado a recorrer en compañía de su esposa las orillas del mar y a pasearse por una selva que allí había toda llena de arroyos y poblada por el canto de las aves. Durante el día, el pavo y la pava buscaban tranquilamente su alimento, y al llegar la noche se encaramaban a lo alto del árbol más frondoso, para no tentar los deseos de algún vecino que fuese poco escrupuloso en su admiración hacia la hermosura de la pava. Y eran felices de este modo, bendiciendo al bienhechor, que les dejaba vivir en la paz y la dulzura. Pero un día el pavo real invitó a su esposa para que le acompañase a una isla que se veía desde la playa, y de este modo podrían cambiar de aires y de perspectivas. La pava le contestó oyendo y obedeciendo. Echaron a volar los dos y llegaron a la isla. Aquella isla estaba cubierta de árboles cargados de frutas y regada por multitud de arroyos. El pavo y su esposa quedaron extraordinariamente encantados de su paseo por aquella frescura, y permanecieron allí algún tiempo para probar todas las frutas y beber aquella agua tan dulce y tan fina. Cuando se disponían a regresar a su casa, vieron venir hacia ellos una oca, que batía las alas llena de espanto. Y temblándole todas sus plumas, fue a pedirles ayuda y protección. El pavo real y su esposa la recibieron muy cordialmente, y la pava, hablándole con toda su afabilidad, le dijo: «Sé bienvenida entre nosotros. Aquí encontrarás el calor de la familia y cuanto necesites». Entonces la oca empezó a tranquilizarse, y el pavo, muy convencido de que la historia de la oca sería una historia verdaderamente asombrosa, le preguntó: «¿Qué te ha ocurrido y cuál es la causa de tu espanto?». Y respondió la oca: «Aún estoy enferma de lo que acaba de sucederme y del terror horrible que me inspira Ibn Adán. Alá nos guarde y nos libre de Ibn Adán». Y el pavo, muy afligido, dijo: «Cálmate, mi buena oca, cálmate». Y preguntó la pava: «¿Cómo es posible que ese Ibn Adán logre llegar hasta esta isla? Desde la playa no puede saltar, y no hay medio de atravesar de otro modo tanto espacio de agua». Entonces exclamó la oca: «Bendito sea el que os ha puesto en mi camino para calmar mis terrores y devolver la paz a mi corazón». Y la pava dijo: «Oh hermana mía, cuéntame ahora el motivo de ese terror que te inspira Ibn Adán, y no calles nada de tu historia, que ha de ser muy interesante». Y la oca contó lo que sigue: «Sabe, oh pavo real lleno de gloria, y tú, dulce pava, la más hospitalaria entre todas las pavas, que habitó en esta isla desde mi niñez, y he vivido siempre en ella sin ningún contratiempo, y sin que nada agobie mi alma, ni molestara mi vista. Pero anoche, cuando estaba durmiendo con la cabeza debajo del ala, vi que se me aparecía en sueños ese Ibn Adán, que quiso entablar conversación conmigo. Iba a contestarle, pero oí una voz que me gritaba: «Cuidado, ten mucho cuidado. Desconfía de Ibn Adán y de la dulzura de sus palabras, pues ocultan sus perfidias. Y no olvides lo que dijo el poeta: te da a gustar la dulzura que hay en la punta de su lengua, para sorprenderte de improviso como el zorro. Porque sabe, pobre oca, que Ibn Adán posee tal grado de astucia, que logra atraer a los habitantes del seno de las aguas y a los monstruos más feroces del mar, y puede derribar como una masa desde lo alto de los aires las águilas que se ciernen tranquilas, solo con tirarles un puñado de barro. En fin, es tan pérfido, que siendo tan débil, sabe vencer al elefante y utilizarlo como siervo suyo, y arrancarle los colmillos para hacer con ellos sus armas. ¡Ah, pobre oca! ¡Huye enseguida!». Entonces me desperté llena de espanto, y huí sin mirar atrás, alargando el cuello y desplegando las alas.
Seguí corriendo hasta que las fuerzas me abandonaron. Luego, como había llegado al pie de una montaña, me oculté detrás de una roca. Y mi corazón latía de miedo y de cansancio, presa del temor que me inspiraba Ibn Adán. Y como no había comido ni bebido, me atormentaban el hambre y la sed, pero no sabía qué hacer ni me atrevía a moverme, cuando divisé enfrente de mí, a la entrada de una caverna, un león rojo, de mirada dulce, que inspiraba confianza y simpatía. Y aquel león, que era muy joven, denota una gran satisfacción al verme, encantado de mi timidez, pues mi aspecto le había seducido. Así es que me llamó de este modo: «Oh chiquita gentil, acércate, y ven a conversar conmigo un rato». Y yo, muy agradecida a su invitación, me aproximé a él humildemente. Y él me dijo: «¿Cómo te llamas y de qué raza eres?». Y le contesté: «Me llaman Loca, y soy de la raza de las aves». Y me dijo: «¿Por qué estás tan temblorosa?». Entonces le conté cuanto había visto y cuanto había oído en sueños, y se asombró muchísimo, y exclamó: «Yo también he tenido un sueño análogo, y al contárselo a mi padre me ha puesto sobre aviso contra Ibn Adán, diciéndome que desconfiara de sus ardides y perfidias. Pero hasta ahora no me he encontrado con ese Ibn Adán». Al oír estas palabras, aumentó mi espanto, y dije apresuradamente al león: «No vacilamos en hacer lo que más nos conviene. Ha llegado el momento de acabar con esa plaga, y a ti, oh hijo del sultán de los animales, te corresponde la gloria de matar a Ibn Adán, pues haciéndolo así, se acrecentará tu fama a los ojos de todas las criaturas del cielo, del agua y de la tierra». Y seguí lisonjeando al león, hasta que le decidí a ponerse en busca de nuestro enemigo. Salió entonces de la caverna, y me dijo que le siguiese. Y yo iba detrás de él. Y el león avanzaba arrogante, yo detrás de él, y sin poder apenas seguirle, hasta que vimos a lo lejos una gran polvareda, y al disiparse, apareció un burro en pelo, sin albarda ni ronzal, que brincaba, coceaba, se echaba al suelo y se revolcaba en el polvo, con las 4 patas al aire. Al ver esto, mi amigo león se quedó muy asombrado, pues sus padres casi no le habían permitido hasta entonces salir de la caverna. Y el león llamó al burro: tú, ven por aquí». Y el otro se apresuró a obedecer. Y el león le dijo: «¿Por qué obras así, animal loco? ¿De qué especie de animales eres?». Y contestó el otro: «Oh mi señor, soy el borrico tu esclavo, de la especie de los borricos». Y el león preguntó: «¿Por qué corrías hacia aquí?». Y el burro respondió: «Oh hijo del sultán de los animales, venía huyendo de Ibn Adán». Entonces el joven león se echó a reír, y dijo: «¿Cómo con esa alzada tan respetable y esas anchuras temes a Ibn Adán?». Y el borrico, meneando la cola, denotando penetración, dijo: «Oh hijo del sultán, ya veo que no conoces a ese maldito. Si le temo no es porque desee mi muerte, pues sus intenciones son peores. Mi terror proviene del mal trato que me haría sufrir. Sabe que hace que le sirva de cabalgadura, y para ello me pone en el lomo una cosa que llama la albarda. Después me aprieta la barriga con otra cosa que llama la cincha, y debajo del rabo me pone un anillo cuyo nombre he olvidado, pero que hiere cruelmente mis partes delicadas. Por último, me mete en la boca un pedazo de hierro que me ensangrienta la lengua y el paladar, y que llama bocado. Entonces me monta, y para hacerme andar más aprisa, me pica en el cuello y en el trasero con un aguijón. Y si el cansancio me hace retrasar la marcha, lanza contra mí las más espantosas maldiciones y las más horribles palabras, que me hacen estremecer, a pesar de ser un borrico, pues me llama delante de todo el mundo: alcahuete, hijo de zorra, hijo de bardaje, el culo de tu hermana, y qué sé yo qué otras cosas más.
y si por desgracia me peo, para desahogarme algo del pecho, entonces su furor ya no conoce límites, y vale más, por consideración a ti, oh hijo de mi sultán, que no repita todo lo que me hace y me dice en semejantes circunstancias. Así es que no me entrego a tales desahogos más que cuando sé que está muy lejos y tengo la seguridad de hallarme solo. Pero hay más. Cuando yo llegue a viejo, me venderá a cualquier aguador, que poniéndome sobre el lomo un bate de madera, me cargará de pesados pellejos y enormes cántaros de agua, hasta que, no pudiendo más con los malos tratos y privaciones, reviente miseramente. Y entonces echará mi esqueleto a los perros que vagan por los vertederos. Y tal es la suerte que me reserva Ibn Adán. ¿Habrá entre todas las criaturas quien sea más desgraciado que yo? Responde, oh buena y tierna oca. Entonces, oh señores míos. Sentí un estremecimiento de horror y de piedad, y en el límite de la emoción, del espanto y del temblor, exclamé, oh mi señor león, verdaderamente el burro es muy desgraciado, porque yo, solo con oírle, me muero de lástima. Y el joven león, viendo al borrico dispuesto a largarse, le dijo, pero no tengas prisa, compañero. Quédate otro poco, porque realmente me interesas. Y me gustaría que me sirvieran de guía para llegar hasta Ibn Adán. El burro contestó, lo siento, señor mío, pero prefiero poner entre ambos la distancia de una buena jornada de camino, pues le he dejado ayer cuando se dirigía hacia este lugar. Y ahora busco un sitio seguro para resguardarse de sus perfidias y de su astucia. Además, con licencia tuya, ahora que estoy convencido de que no me oye, quiero desahogarme a gusto y gozar de la vida. Y dichas estas palabras, el burro lanzó un prolongado rebuzno, al que siguieron 300 pedos magníficos, que disparó coceando. Se revolcó después por la hierba durante un buen rato, y al fin se levantó. Entonces, como viese una polvareda que se levantaba a lo lejos, enderezó una oreja, luego la otra, miró fijamente, y volviendo la grupa echó a correr y desapareció. Una vez disipada la polvareda, apareció un caballo negro, con la frente marcada por una mancha blanca como un dracma de plata, hermoso, altivo, reluciente, y con las patas adornadas de una corona de pelos blancos. Venía hacia nosotros relinchando de un modo muy arrogante, y cuando vio a mi amigo el joven león, se detuvo en honor suyo, y quiso retirarse discretamente. Pero el león, encantado de su elegancia y seducido por su aspecto, le dijo, ¿quién eres, hermoso animal? ¿Por qué corres de ese modo, como si algo te inquieta en esta inmensa soledad? El otro contestó, oh rey de los animales, soy un caballo entre los caballos, y huyó para evitar la proximidad de Ibn Adán. El león, al oír estas palabras, llegó al límite del asombro y dijo al caballo, no hables de ese modo, oh caballo, pues en realidad es vergonzoso que sientas miedo hacia Ibn Adán, siendo fuerte como eres, y estando dotado de esa robustez y esas alturas, y pudiendo con una sola coz hacerle pasar de la vida a la muerte. Mírame. No soy tan grande como tú, y sin embargo, he prometido a esta oca gentil librarla para siempre de sus terrores, matando a Ibn Adán y devorándose por completo. Entonces podré tener el gusto de llevar nuevamente a esta pobre oca a su casa y al seno de su familia. Cuando el caballo oyó estas palabras de mi amigo, le miró con sonrisa triste y le dijo, arroja lejos de ti esos pensamientos, oh hijo del sultán de los animales, y no te hagas ilusiones acerca de mi fuerza, y mi alzada, y mi velocidad, pues todo eso es insignificante para la astucia de Ibn Adán. Y sabe que cuando estoy en sus manos, logra domar a su gusto, pues me pone en las patas trabones de cáñamo y de crin, y me ata por la cabeza a un poste en lo más alto, de una pared, y de este modo no puedo moverme ni echarme. ¡Pero hay más!
Cuando quiere montarme, me coloca sobre el lomo una cosa que llama silla, me oprime el vientre con 2 cinchas muy duras que me mortifican, y me mete en la boca un pedazo de acero, del cual tira mediante unas correas con las que me dirige por donde le place. Y montado en mí, me pincha y me perfora los costados con las puntas de unas espuelas, y me ensangrienta todo el cuerpo. Pero no acaba ahí. Cuando soy viejo, y mi lomo ya no es bastante flexible y resistente, ni mis músculos pueden llevarle todo lo aprisa que él quisiera, me vende a algún molinero que me hace rodar día y noche la piedra del molino, hasta que sobreviene mi completa decrepitud. Entonces me entrega al desollador, que me degüella y me despelleja, y vende mi piel a los curtidores y mi crin a los fabricantes de crines, tamices y cedazos. Y tal es la suerte que me espera con ese Ibn Adán. Entonces el joven león, muy emocionado con lo que acababa de oír, dijo al caballo: «Veo que es preciso desembarazar a la creación de ese malhadado ser a quien todos llaman Ibn Adán. Di, amigo mío, ¿cuándo y dónde has visto a Ibn Adán?» El caballo dijo: «Huí de él hacia el mediodía, y ahora me persigue corriendo tras de mí». Y apenas acababa de decir estas palabras, se alzó una gran polvareda que le inspira un terror inmenso, y sin darle tiempo para disculparse, huyó a todo galope. Y vimos en medio de la polvareda aparecer y venir hacia nosotros, a paso largo, un camello muy asustado que llegaba alargando el cuello y mugiendo desesperadamente. Al ver a este animal tan grande y tan desmesuradamente colosal, el león se figuró que debía ser Ibn Adán y nadie más que él, y sin consultarme, se arrojó contra el camello, e iba a dar un salto y a estrangularlo, cuando le grité con toda mi voz: «¡Oh, hijo del sultán, detente! No es Ibn Adán, sino un pobre camello, el más inofensivo de los animales. Y seguramente huye también de Ibn Adán». Entonces el joven león se detuvo muy pasmado, y preguntó al camello: «¿Pero de veras temes también a ese ser llamado Ibn Adán, oh animal prodigioso? ¿Para qué te sirven tus pies enormes si no puedes aplastarlos con ellos?» Y el camello levantó lentamente la cabeza, y con la mirada extraviada como en una pesadilla, repuso tristemente: «Oh, hijo del sultán, mira las ventanas de mi nariz. Todavía están agujereadas y hendidas por el anillo de crin que me puso Ibn Adán para domarme y dirigirme, y a este anillo que aquí ves, estaba sujeta una cuerda que Ibn Adán confiaba al más pequeño de sus hijos, el cual, montado en un borriquillo, podía guiarme a su gusto, a mí y a todo un tropel de camellos colocados en fila. Mira mi lomo. Todavía conserva las heridas causadas por los fardos con que me carga desde hace siglos. Mira mis patas. Están callosas y molidas por las largas carreras y los forzados viajes a través de la arena y de las piedras. Pero hay más. Sabe que cuando me hago viejo, después de tantas noches sin dormir y tantos días sin descanso, explota mi pobre piel y mis huesos viejos, vendiéndose a un carnicero que vende mi carne a los pobres, y mi cuero en las tenerías, y mi pelo a los que hilan y tejen. Y he aquí el trato que me hace sufrir Ibn Adán». Oídas estas palabras del camello, el joven león sintió un furor sin límites, y rugió, arañó el suelo con las garras, y después dijo al camello: «Apresúrate a decirme en dónde has dejado a Ibn Adán». Y el camello respondió: «Viene buscándome, y no tardará en presentarse. Así pues, oh hijo del sultán, déjame huir a otros países, lo más lejos que pueda escaparme. Pues ni las soledades del desierto ni las tierras más remotas servirán para librarme de su persecución». Entonces el león le dijo: «Oh buen camello, aguarda un poco, y verás cómo derribó a Ibn Adán, y trituro sus huesos, y me bebo su sangre». Pero el camello, estremecido por el espanto, contestó: «Dispénsame, oh hijo del sultán. Prefiero huir, porque ya lo dijo el poeta:
Si bajo la misma tienda que te alberga y en tu mismo país llega a habitar un rostro desagradable, solo una determinación has de tomar. Déjale tu tienda y tu país y apresúrate a marcharte. Y después de recitar esta estrofa tan acertada, el buen camello besó la tierra entre las manos del león, se levantó y le vimos huir, tambaleándose en lontananza. Apenas había desaparecido, se presentó un vejete, de aspecto muy débil y de piel arrugada, llevando a cuestas un canasto con herramientas de carpintero, y sobre la cabeza 8 tablas grandes. Al verle, oh señores míos, no tuve fuerzas ni para avisar a mi joven amigo, y caí como muerta al suelo. En cambio, el joven león, muy divertido con el aspecto de aquel vejete tan raro, se le acercó para examinarlo más de cerca. Y el carpintero se postró entonces delante de él, y le dijo sonriendo con acento muy humilde: «Oh poderoso Rey, lleno de gloria, que ocupas el primer puesto en la creación. Te deseo horas muy felices, y ruego a Alá que te ensalce más todavía en el respeto del universo, acrecentando tus fuerzas y virtudes. Yo soy un desgraciado que viene a pedirte ayuda y protección en las desdichas que le persiguen por parte de un gran enemigo». Y se puso a llorar, a gemir y a lamentarse. Entonces el joven león, muy conmovido con las lágrimas y el aspecto tan desdichado de aquel hombre, suavizó la voz y le dijo: «¿Quién te persigue de esa manera? ¿Y quién eres tú, el más elocuente de los animales que conozco, y el más cortés, aunque seas el más feo de todos?» El otro respondió: «Oh señor de los animales, pertenezco a la especie de los carpinteros, y mi opresor es Ibn Adán». «Ah, señor león, Alá te guarde de las perfidias de Ibn Adán. Todos los días desde que amanece, me hace trabajar para su provecho y nunca me paga. Así es que, muriéndome de hambre, he renunciado a trabajar para él, y he huido de las ciudades que habita». Al oír estas palabras, el león sintió un furor enorme. Rugió, brincó, resolló, echó espuma y sus ojos lanzaban chispas, y exclamó: «Pero, ¿dónde está ese Ibn Adán? Quiero triturarlo con mis dientes y vengar a todas sus víctimas». El hombre respondió: «No tardará en presentarse, pues me viene persiguiendo, enfurecido por no tener quien le haga la casa». El león dijo: «Pero tú, oh animal carpintero, que andas a pasos tan cortos y que vas tan inseguro sobre 2 patas, ¿hacia dónde te diriges?». Y contestó el carpintero: «Voy a buscar al visir de tu padre, al señor Leopardo, que me ha llamado por medio de un emisario suyo, para que le construya una cabaña sólida en que pueda albergarse y defenderse contra los ataques de Ibn Adán, pues quiere prevenirse, desde que se ha esparcido el rumor de la próxima llegada de Ibn Adán a estos parajes. Y por eso me ves cargado con estas tablas y estas herramientas». Cuando el joven león oyó estas palabras, tuvo envidia al leopardo y dijo al carpintero: «Por vida mía, extremada audacia sería por parte del visir de mi padre pretender que se ejecuten sus encargos antes que los nuestros. Vas a detenerte aquí, levantando para mi defensa esa cabaña. En cuanto al señor visir, que se aguarde». Pero el carpintero, haciendo como que se marchaba, contestó: «Oh hijo del sultán, te prometo volver en cuanto acabe la cabaña del leopardo, porque temo mucho sus iras. Y entonces te construiré, no una cabaña, sino un palacio». Pero el león no quiso hacerle caso, y hasta se enfureció, y se arrojó sobre el carpintero para asustarle, y a manera de chanza, le apoyó una pata en el pecho. Y solo con aquella caricia, el hombrecillo perdió el equilibrio, y fue al suelo con sus tablas y herramientas. Y el león se echó a reír al ver el terror y la facha aturdida de aquel hombre. Y éste, aunque muy mortificado por dentro, no lo dio a entender y hasta comenzó a sonreír, y humilde y cobardemente empezó su trabajo. Tomó, pues,
las medidas del león en todas direcciones y en pocos instantes construyó un cajón sólidamente armado, al cual solo dejó una abertura angosta, y clavó en el interior grandes clavos cuyas puntas estaban vueltas hacia adentro, de adelante hacia atrás, y dejó a trechos unos agujeros no muy grandes. Hecho esto, invitó respetuosamente al león a tomar posesión de su propiedad. Pero el león vaciló al principio, y dijo al hombre: «La verdad es que eso me parece muy estrecho, y no sé cómo podré penetrar ahí». Y el vejte repuso: «Bájate y entra arrastrándote, pues una vez dentro te encontrarás muy a gusto». Entonces el león se agachó, y su cuerpo flexible se deslizó en lo interior, sin dejar fuera más que la cola. Pero el vejete se apresuró a enrollar aquella cola, y meterla rápidamente con lo demás, y en un abrir y cerrar de ojos, tapó la abertura y la clavó con solidez. Entonces el león intentó moverse y retroceder, pero las puntas aceradas de los clavos le penetraron en la carne y le pincharon por todos lados, y se puso a rugir de dolor y exclamó: «Oh carpintero, ¿qué viene a ser esta casa tan angosta que has construido y estas puntas que me hieren cruelmente?» Oídas estas palabras, el hombre lanzó un grito de triunfo y empezó a saltar y a reír, y dijo al león: «Son las puntas de Ibn Adán. Oh perro del desierto, así aprenderás a tu costa que yo, Ibn Adán, a pesar de mi fealdad, de mi cobardía y mi debilidad, puedo triunfar de la fuerza y de la belleza». Y dichas estas espantosas palabras, el miserable encendió una antorcha, hacinó leña en torno del cajón y le prendió fuego. Y yo, más paralizada que nunca de terror, vi a mi pobre amigo arder vivo, muriendo con la muerte más cruel, y el maldito Ibn Adán, sin haberme visto, porque estaba tendido en el suelo, se alejó triunfante. Entonces, pasado bastante tiempo, me pude levantar, y me alejé con el alma llena de espanto, y así pude llegar hasta aquí, donde el destino hizo que os encontrara, oh señores míos, de alma compasiva. Cuando el pavo real y la pava habían oído el relato de la oca, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente.